100 años del Colegio de Abogados de Arequipa, en coordinación con la Comisión Académica de Derecho Minero y nuestra orden profesional, hemos previsto la organización del segundo Congreso Nacional en Derecho Minero, denominado Minería, Oportunidad o Problema. Queremos agradecer de igual manera el auspicio institucional que nos han brindado Cerro Verde, Sociedad Minera Cerro Verde, Extrata Cooper, Sauder Perú, el auspicio académico que nos han brindado la Universidad Católica de Santa María, la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica San Pablo y la Universidad Alas Peruanas. En este acto damos la bienvenida una vez más a los miembros de la mesa y queremos invitar al decano de la orden, doctor José Suárez Sanabria, para que dé por inaugurado el evento académico. Señores miembros de la mesa de honor y expositores de este segundo Congreso de Derecho Minero, señores participantes de este evento académico, es para mí un inmenso honor y una inmensa satisfacción poder inaugurar este evento académico, básicamente por la trascendencia e importancia que el mismo tiene. Yo creo que, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la actividad minera es la actividad económica más importante de nuestro país en estos momentos, en esta coyuntura especial. Es tan importante que el primer ministro, el señor Lerner, acaba de anunciar en su discurso al Congreso de la República que habría llegado a un consenso con las mineras, estén estas al amparo de un convenio de estabilidad tributaria o no, en relación a un gravamen, así es como se le ha llamado, que estaría sustentando económicamente todos los programas sociales del actual gobierno. De hecho, estaría empezándose con el mismo el último trimestre de este año. Esperemos que así sea. Pero básicamente nosotros hemos querido tomar el tema minero en el marco de nuestro primer centenario institucional, porque estimamos que a partir de la convocatoria que hemos hecho de los mejores profesionales en esta especialidad a nivel nacional, es posible que al finalizar el mismo podamos alcanzar algunos elementos que de alguna manera colaboren o coadyuven con la problemática que esta actividad tan importante económicamente le genera al país. Por ello, tal vez el nombre del evento, Oportunidad o Problema, que se lo debemos a la Comisión de Derecho Minero de nuestro ilustre colegio. Quiero hacer un acto acá para agradecer a la Comisión de Derecho Minero en la persona de su presidente. Gracias a su tesón y a su trabajo es que es posible este evento. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Agramonte, por su esfuerzo. Y finalmente solamente quería decirles que al finalizar este congreso, redondeando la idea, tal vez podamos nosotros alcanzar algunas propuestas que coadyuven a la solución de la problemática que genera esta actividad. Me estoy refiriendo específicamente a la problemática de la minería informal, al tema del convenio 169 y a la ley que acaba de promulgarse, en virtud de la cual las comunidades indígenas tienen la posibilidad de decidir sobre aquellos, no de decidir, pero sí de dar su opinión en relación a aquellos actos administrativos o aquella legislación que pudiera eventualmente afectar su espacio físico o su identidad cultural, entre otros aspectos. Estoy seguro además que con la participación de los especialistas nosotros vamos a terminar, o mejor dicho, nosotros al finalizar este evento académico vamos a tener mucha mejor información y muchos mejores elementos de juicio para poder abordar los temas que se derivan de esta importante actividad académica. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los expositores que el día de hoy nos visitan y principalmente agradecer a todos ustedes, la presencia de todos ustedes que hace posible el desarrollo de este importante evento. En ese sentido, y obviamente lo que nosotros queremos es escuchar a nuestros invitados, doy por inaugurado el segundo Congreso de Derecho Minero. Muchas gracias. Bueno, mientras vamos
ultimando detalles, queremos invitarlos para la foto de la primera jornada académica, que además todos los medios de comunicación nos los han pedido, mientras ultimamos detalles, y queremos invitar para que se puedan quedar en la mesa, si desean, los expositores que esta tarde nos van a acompañar. Nos referimos al doctor José Luis Sardón de Taboada, al doctor Hans Fluri, a la doctora Xenia Forno, al doctor Carlos Díaz Canseco y al magíster Guillermo Medina. Por favor, los invitamos para la foto. Inicio al segundo Congreso Nacional de Derecho Minero con el lema Minería, Oportunidad o Problema. Y para empezar, queremos empezar, valga la redundancia, por el principio. El tema que se debe poner en primer lugar es el de significado e importancia de la minería en el Perú. El expositor es el doctor José Luis Sardón de Taboada. El doctor José Luis Sardón de Taboada es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, es máster en ciencia política por The American University Washington DC, Estados Unidos, y doctor en economía por SADE Buenos Aires, Argentina, decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas, UPC, miembro de la Sociedad Mont Pelerin de la Philadelphia Society, de ALACDE, del SENA, de la Yale Law School y del Consejo Directivo de Reflexión Democrática. En consecuencia, dejamos en el uso de la palabra al doctor José Luis Sardón de Taboada, quien tendrá un tiempo de 45 minutos para su exposición. Recibimos al doctor Sardón de Taboada con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes y ante todo muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Lima, especialmente a su decano, ¿no?, que fue mi compañero, aunque creo que fue un año menor que yo en la facultad, ¿no? Es un gran gusto realmente estar acá en mi tierra, pues, y para presentar unas ideas sobre este tema tan importante para el Perú como es el tema de la minería. Yo les he preparado una exposición que me atrevería a decir de carácter general, ¿no? Mi especialidad es justamente ser generalista, ¿no? Entonces, eso tiene 1000 inconvenientes, ¿no?, de las que soy perfectamente consciente. Pero quizás tiene la ventaja de poder enfocar el tema minero desde una perspectiva más amplia, pero vamos a ver si puedo plantear algunas ideas para la reflexión y el debate posterior acá. En primer lugar, el tema del Perú, país minero. En efecto, en muchos sentidos el Perú es un país minero, pero hay que también ubicar bien, me parece a mí, la actividad minera dentro de lo que es el contexto de la economía y la sociedad peruana. Desde el punto de vista económico, ¿no?, no se podría realmente, creo yo, decir que el Perú es un país minero si consideramos, ¿no?, la participación de la minería en la producción total del país. Felizmente a las alturas del año 2011, ¿no?, la economía peruana es una economía muy diversificada, ¿no? La diversificación de las actividades productivas es una bendición. ¿Por qué? Porque eso nos indica que da una mayor estabilidad al proceso de desarrollo económico, ¿no? Cuanto más diversificada, mejor, ¿no? Las economías que solamente dependen de un producto, ¿no?, o de una actividad, siempre son más vulnerables a las fluctuaciones de los precios. Entonces, desde el punto de vista de la producción, la actividad minera representa entre 5 y 10% del PBI del Perú. La economía peruana, a estas alturas de nuestra historia, es una economía básicamente de servicios, ¿no? Secundariamente, claro, hay un rubro muy importante de actividad también primaria, de extractiva, de minerales y de agricultura, etcétera, de pesca, ¿no? Pero no es lo principal.
desde el punto de vista de la producción. Ahora, si es lo principal, ojo, la minería es lo principal, la principal actividad económica del país desde el punto de vista de las exportaciones. En esa perspectiva sí es lo principal, ¿ya? Más allá del 60% de las exportaciones del Perú son los minerales. Entonces, en ese sentido sí es la principal actividad económica, pero no en el otro sentido. Ahora bien, lo que hay que también apreciar es lo siguiente, ¿no? Que el Perú, ¿no?, se ha beneficiado en los últimos, no solamente 10 años, sino en los últimos 20 años, la verdad, desde 1990 aproximadamente, con el despegue de la minería. Ese despegue, ¿no?, es importante subrayarlo, ocurrió en 1990, se puede revisar las cifras al respecto. Ocurrió en 1990, ocurrió en 1990, es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender es cuáles son las fuentes del crecimiento de la actividad minera. Esas fuentes del crecimiento de la actividad minera, que han sido por supuesto una bendición para el Perú, no son solamente los precios de los commodities, ¿ya? No es suficiente que hayan subido los precios de los minerales en los mercados internacionales, sino que también eso tiene que ir de la mano, ¿no?, con, diríamos, la adecuación de la organización económica y política del país, ¿ya? El crecimiento importante de la actividad minera es desde el año 90, porque precisamente en los 90, especialmente el año 91, se lanza la reforma estructural de la economía peruana, ¿no? ¿Qué consistió esa reforma? Para los abogados, esa reforma consistió en ese paquete de 120 y tantos decretos legislativos que se dictaron entre octubre y noviembre del año 91. Esas reformas estuvieron destinadas a liberalizar la economía peruana y de redefinir el rol del Estado en la economía, ¿no? Eso fue lo que creó, por supuesto, el entorno normativo adecuado para el despegue de la minería. Eso, por supuesto, acompañado con que se frena la hiperinflación, ¿no? La espiral inflacionaria en el Perú viene en el año 73, ¿no? Y la hiperinflación fueron los últimos 3 años de la década de los 80. Entonces, así, con esa situación nunca hubiera podido despegar la minería. Y lo más importante de todo, por supuesto, es que se detiene el terrorismo. Entonces, en ese contexto es que viene el despegue de la minería. Ahora, especialmente el despegue, o el gran boom, diríamos, dentro del crecimiento que se ha tenido en los 20 años, ha sido los 5 primeros años de la década pasada. Del año 2001 al 2005, ese ha sido el mejor momento de esto, ¿no? Que coincide también el caso del Perú, muy importante, ¿no? También fue muy importante que el gobierno del presidente Toledo sostuviera las líneas generales de lo que se había establecido en los 90. O sea, si bien hubo algunas, digamos, yo me atrevería a decir, pequeñas reformas y desajustes del modelo, ¿no?, hay que reconocer que en balance el gobierno del presidente Toledo mantuvo el rol del Estado en la economía que se había definido en los años principios de los 90, ciertamente antes del golpe de Estado en el 92, ¿no? En el 91 fue el paquete de reformas. Entonces fue esa conjunción, ¿no?, por un lado el aumento en los precios de los commodities en los mercados internacionales, con la posición del Perú, con las reformas económicas que están en el Perú, lo que llevó al gran desarrollo de la minería en esos años. Ahora, también hay que indicar, ¿no?, esto es muy importante, creo yo, que en la segunda mitad de la década pasada, del 2006 al 2010, se ha experimentado, ¿no?, una considerable disminución de la producción, del volumen de producción minera, ¿no? Y en los mercados internacionales también la tasa de crecimiento de los precios de los minerales también ha disminuido. No se ha desplomado, no se han caído los precios de los minerales, ¿no? Pero la tasa de crecimiento que se tuvo entre el 2001 y el 2005 ya no es la que se ha tenido después. Entonces ahí hay una conjunción de factores, ¿no? Por un lado, el entorno internacional se ha hecho más complicado, y por otro lado también hay seguramente algunos problemas internos de los que vamos a hablar ahora también, ¿ya? La gran excepción a esta disminución de la tasa de crecimiento de los minerales ha sido, como todos sabemos, el precio del oro, ¿no?
La disminución de la tasa de crecimiento de los minerales empieza hacia el 2006, pero es mucho más clara, ¿no?, hacia el 2008. En octubre del año 2008, como todos sabemos, se desata la crisis financiera internacional. Eso se traduce, repito, no en el desplome de los precios de los minerales, pero sí en una menor tasa de crecimiento claramente, ¿ya? A fines del 2008. Pero la excepción es el oro, ¿ya? El oro ha seguido aumentando el precio y mucho más suave, ha ido ganando impulso, y lo más importante de todo es entender de dónde viene cada uno de estos fenómenos y cómo podría proyectarse en el tiempo, y de eso les quiero hablar un poco. Entonces, insisto acá que, aunque no al ritmo de los primeros 5 años de presente, los precios de los minerales siguen aumentando, pero ha bajado la tasa de crecimiento de los precios de la primera mitad de la década pasada. Y esto ha permitido maquillar la disminución del volumen de producción registrada en Perú. O sea, eso sí hay que entender, que el volumen de producción ha venido, de la producción minera, digo, ha venido disminuyendo, ¿ya? Pero está maquillado eso por el que se mantiene todavía un cierto crecimiento de los precios de los minerales. ¿De dónde viene esa disminución de la producción minera en los últimos 7 años? ¿Ya? ¿De dónde viene? Bueno, todos sabemos, vienen de los conflictos sociales, ¿no? Los conflictos sociales que se presentan por aquí, por allá, en todos los rincones del país han habido conflictos sociales, en Cajamarca, bueno, acá en Arequipa, con Tía María, por todo lado. Entonces, eso es lo que ha venido, creo yo, siendo la principal causa, ¿no?, incidiendo esta menor producción. Pero a pesar de eso, el boom del precio de los minerales se mantiene. ¿Cuál es la explicación de ese boom? Todos la sabemos, pero hay que repetirla. Es muy importante comprenderla, y sobre todo para tratar de ver hasta cuándo va a durar, ¿no? La explicación del boom del precio de los minerales es sencillamente la industrialización de los 2 países más poblados del mundo, que son la India y sobre todo la China, ¿no? La China, desde el año 1978, desde el gobierno de Deng Xiaoping, entra a un proceso de crecimiento que es absolutamente alucinante, ¿no? Es una tasa de crecimiento, ¿no?, que, ya son más de 30 años, y es una tasa de crecimiento anual promedio de más o menos 9%, ¿no? Es un fenómeno que nunca antes se ha conocido en la historia, ¿ya? Entonces, ¿cuánto más durará este fenómeno? Esa es la pregunta. ¿Cuánto más durará este fenómeno? Yo quería hacer un pequeño ejercicio acá de pronóstico. Lo más prudente, por supuesto, es decir, como Sócrates, yo solo sé que nada sé. Pero más o menos dentro de nuestra ignorancia vamos a tratar de hacer algún pronóstico. Y para eso les había traído unas estadísticas. Fíjense, en este programa se ve los países, los 200 países que hay en el mundo, más o menos en el año 1800, son estos puntitos. El tamaño de los puntitos tiene que ver con la población. Por ejemplo, esta bolita roja es la China, la azul es la India, ¿no? Eran ya grandes en ese momento. Y vamos a ver cómo van evolucionando en estos 200 años, cómo van subiendo, ¿no? Están en la esquina inferior izquierda y van todos yendo hacia la esquina superior derecha. El eje de la X, ¿ya? El eje de la X describe el PBI per cápita, o sea, la riqueza. Y el eje vertical, ¿no?, describe la expectativa de vida, ¿ya? Entonces, vemos cómo los países van subiendo ahí, van yendo hacia la derecha, o sea, se van haciendo más ricos, y además van subiendo, ¿no?, las expectativas de vida van subiendo. Entonces, y llegamos al final del año 2009. Entonces, en el año 2009 tenemos acá todos los países, ¿no?, todos han subido, pero fíjense, la China, que es este globo rojo acá, ¿no?, está muy cerca del Perú. El Perú es uno de los puntos amarillos que está por acá. Acá vamos a ver si se puede seleccionar para que quede solamente la China y el Perú como referencia. Fíjense, esta es la China, ¿no?, y luego tenemos el Perú.
Este es el Perú. Fíjense, el Perú tiene ahora un ingreso per cápita de $7.859 y una expectativa de vida de 73 años, ¿no? Y la China tiene 7.226, un poquito menos que el Perú, y expectativa de vida es igual que el Perú, 73 años. O sea, la China ya está en el nivel de desarrollo del Perú, ¿no? Y empezó muchísimo más atrás, ¿ya? Pero, bueno, acá también está la población. Fíjense, la China tiene 1.300 millones de habitantes, ¿no? En lo que en Estados Unidos dicen billones, que es 1.000 millones, pero para nosotros son 1.300 millones de personas, ¿no? En cambio, si vemos el caso del Perú, el Perú somos 29 millones, o sea, es pequeñísimo al lado de la China. Ahora bien, ¿a qué velocidad va a ir esto? Para entender hasta dónde va a ir esto, ¿no? Entonces, ahí hay que entenderlo eso entre un marco teórico, ¿no? Y creo yo que el más relevante es el que ha propuesto un historiador, un economista y muy completo, alemán, que se llama Eric Wiede. Eric Wiede tiene la teoría que le podríamos llamar la ventaja del atraso. Entonces dice, la China ha podido tener estas tasas de crecimiento tan extraordinarias estos 30 años porque venía muy atrás. Venía muy atrás. O sea, cuando tú arrancas, cuando tú despegas, ¿no?, de muy atrás, tienes la ventaja de que la vanguardia del mundo te va abriendo la trocha. Ya sabes a dónde ir. Entonces lo que hacen los chinos, como me consta, porque yo estaba en Shanghái, en Beijing hace 2 o 3 años, no, lo que hacen los chinos es simplemente cut and paste, o sea, plagiar, ¿no? Tú vas ahí, puedes comprar la cartera que quieres, la computadora, o sea, todo copian, ¿no? Entonces eso se va a acabar cuando el globo rojo alcance al globo amarillo que va adelante. El globo amarillo que va adelante es la locomotora del mundo. La locomotora del mundo no son estos países pequeñitos que están acá, sino es el globo amarillo que va adelante. El globo amarillo grande que va adelante es los Estados Unidos de América, ¿verdad? Entonces, aquí están los Estados Unidos. Fíjense, los Estados Unidos tienen 307 millones de personas, ¿no? Pero tienen un ingreso de $41.000. O sea, es el mercado más grande del mundo, porque hay que multiplicar el número de gente por la capacidad adquisitiva que tiene. Entonces, ese es el mercado más grande del mundo. En volumen de producción, la China ya es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, ya ha superado a Japón, pero eso no es el nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo es el per cápita. Entonces a la China le falta mucho para llegar al nivel de los Estados Unidos. Y cuando llega al nivel de los Estados Unidos, si es que llega algún día, ¿ya?, ahí se va a frenar. Se va a frenar, o sea, ya no va a tener tasa de crecimiento. ¿Por qué? Eso que hay que entender. Los países que van en la vanguardia del mundo no pueden tener tasas de crecimiento tan altas por lo siguiente, y es que tienen que ir abriendo trochas. ¿Cómo es que se abre la trocha? Se abre la trocha con una actividad que es muy cara, que es lo que en inglés llaman Research and Development, investigación y desarrollo. Entonces eso implica grandes inversiones, ya no puede estar plagiando cuando llega al nivel de los Estados Unidos. Entonces ahí se va a frenar el crecimiento de la China. Ahora bien, ¿cuánto va a durar eso? Hay muchos economistas que se pasan la vida haciendo esos cálculos, ¿no? Se hablaba antes de 200 años, después se hablaba de 100 años, después se hablaba de 50 años, y ahora se está hablando de 25 años. Pero la verdad es que no sabemos, nadie sabe cuánto va a durar esto. Pero yo les quiero decir que hay que tener en cuenta otro tema más para tener una idea de esto, y tiene que ver con el oro. Fíjense, ¿de dónde ha venido este despegue del oro, ¿no? El despegue del oro, para que vean lo complejo que es la economía, ha tenido su origen en la crisis financiera internacional principalmente, ¿ya? A fines del año 2008 se desató esta crisis financiera internacional. ¿Por qué se desató la crisis? Ahí hay una serie de malos entendidos, ¿no? Yo creo que la explicación verdadera de la crisis financiera internacional es sencillamente la manipulación política de la oferta de crédito, ¿ya? Me llevaría muy lejos explicarles en detalle esa idea, pero lo que sí les quiero decir es que la solución a eso pasa
¿no?, pasa por el retorno al patrón de oro que había en el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? O sea, es un problema bien complicado, pero, ¿no?, y hay economistas que lo pensaron siempre, ¿no?, pero ahora está cada vez circulando más esa idea. Inclusive el presidente del Banco Mundial, Robert Selig, hace unos meses dijo que había que evaluar el retorno al patrón de oro. El oro está subiendo porque es el último refugio de valor, ¿ya? La gente se está refugiando en el oro, ¿ya?, como moneda inclusive. O sea, ya los mercados están empezando a utilizar el oro como moneda otra vez. Lo que falta, por supuesto, es dar el paso muy complicado de retornar al patrón de oro, pero podría ocurrir, no sabemos cuándo, ¿ya? Entonces, pues, hay esta situación, fíjense, la situación del entorno internacional tiene esos dos aspectos. Por un lado, ¿no?, hay este escenario, ¿no?, digamos, de la industrialización de la China, que tiene para varios años, pero por otro lado hay este fenómeno de la crisis financiera internacional también, que no sabemos qué puede pasar. A eso hay que agregarle, por supuesto, la situación nuestra en el Perú, ¿no? La situación nuestra en el Perú, de los problemas, ¿no?, que yo me atrevería a decir, el problema de fondo nuestro, ¿ya?, y más adelante voy a tratar de detallar esto también, los problemas que se derivan de los títulos habilitantes que tenemos, un tema que va a hablar la doctora Zenia Forno, pero voy a ir yo también a presentarles una idea sobre esto. Volviendo al tema internacional, para concluir el tema internacional, les quiero decir que por un lado hay el interrogante de cuánto durará la industrialización de los gigantes del Asia, pero por otro lado, qué impacto tendrá la crisis financiera internacional. En resumen, para hablar del entorno internacional, el entorno internacional es atrozmente incierto, ¿ya?, y lo inteligente es prepararse para una situación de recesión mundial, ¿ya? Y en ese contexto resulta indispensable acabar o disminuir lo más que se pueda los conflictos sociales que han originado la caída de la producción minera. Estamos en una situación sumamente riesgosa de la que seguramente no somos conscientes, ¿no? La situación de la que hemos gozado en los últimos 20 años, sobre todo en la década pasada, en cualquier momento podría concluir, ¿ya? Entonces, sobre el tema internacional, sobre la industrialización de la China, ¿qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada. Sobre el tema del retorno al patrón de oro y la crisis financiera internacional que se puede desatar en cualquier momento. El día de ayer yo leía, por ejemplo, que en Europa ya se está hablando de una eventual hasta guerra civil que se puede desatar en algunos países, ¿no? En Europa está peor que en Estados Unidos todavía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. O sea, todas esas cuestiones escapan a nosotros. Lo único que podemos hacer nosotros es actuar sobre los problemas que hay en el país, ¿no? Y yo diría, ese tema es el problema de los conflictos sociales, ¿no? Hay el tema de los conflictos, ese es el problema, ¿ya? Que ya ha sido una variable que ha tenido una incidencia muy importante, ¿no?, del año 2006 al 2010. Entonces ahí es donde yo quería dar un paso que yo sé perfectamente que es un paso discutible, pero quería decir que yo veo que hay acá dos visiones que están contrapuestas, lamentablemente. Por un lado hay las soluciones de corto plazo al tema de los conflictos sociales, ¿no? Yo le llamo así a soluciones de corto plazo. ¿Qué incluyen eso? Bueno, las negociaciones de las grandes empresas mineras con el gobierno, ¿no?, pasarse buena gente, ahí hay el aporte voluntario, se le llama, ¿no? Después hay el tema de la consulta previa también, ¿ya?, y otras soluciones así, que es llevar la fiesta en paz. Pero el tema de fondo, desde mi punto de vista, ¿ya?, que es un paso que implicaría una reforma institucional sumamente complicada, pero que sería la solución de fondo, ¿no?, vendría a ser la sustitución de la concesión y la regulación por la propiedad y la competencia, ¿ya? Eso es el problema de fondo desde mi punto de vista, el origen al final.